contestadas de manera conjunta. En esa medida voy a presentar al magíster Juan Enrique Aurelio, tema lineamientos para la titulación de las escuelas de arte, representando a la SUNEDU. Fuertes aplausos para el magíster. Muy buenos, ¿se escucha, verdad? Bien, muy buenos días con todos. Les he pedido esta pequeña venia, dado que después de escuchar la muy interesante presentación del doctor Calderón, la mía se complementa bastante. Entonces les pedí que tuvieran un poquito de paciencia, escucharan las dos y de ahí hiciéramos las preguntas conjuntas. Tanto las dos personas que me han antecedido han hecho mención a la SUNEDU y al rol que puede tener con ustedes. Entonces, sí me interesaría, digamos, aclarar que en este momento hay dos leyes. Una es la Ley 3220, que se aplica fundamentalmente a las universidades, y la otra es la Ley 29394, que es la que se aplica a los institutos y escuelas superiores. Y en este momento, tal como lo ha mencionado el doctor Calderón, el Parlamento ha aprobado una nueva ley de institutos y escuelas superiores, pero esta aún no ha sido promulgada. Esperamos todos realmente que en los próximos días o meses se promulgue esta nueva ley. En estas nuevas leyes establecen claramente las funciones tanto de la SUNEDU como un nuevo organismo que sería el Educatec. La ley universitaria le pide a SUNEDU que se dedique a hacer efectivamente las normas básicas de calidad, el licenciamiento y la supervisión y fiscalización de todas las universidades. En el caso de los institutos públicos y las escuelas superiores, sería Educatec quien se encargaría de las funciones de licenciamiento y supervisión. Y le siguen dando, de acuerdo con la tercera disposición complementaria, a la SUNEDU el rol de que siga registrando los grados y los títulos. Eso es, digamos, un poquito la función de cada una. Lo cual no quita definitivamente, como mencionó también el doctor Calderón, de que todos los institutos y escuelas superiores deben licenciarse, independientemente si el licenciamiento sea a través de la SUNEDU o sea a través del Educatec. Lo importante es que se obtenga un licenciamiento y que se definan efectivamente las condiciones básicas de calidad para obtener dicho licenciamiento. Pero también deberíamos de entender qué entendemos por las condiciones básicas de calidad, qué es lo que nos pasa también con las universidades, y en función de esto es lo que vamos a hablar en los breves minutos. Lo siguiente, por favor. Los roles principales que tenemos, tanto en las universidades y en las escuelas de educación superior, son básicamente tres. Un rol formativo, un rol investigador y un rol de inserción en la vida laboral. De esto también han sido comentados por ustedes en los dos expositores que me han antecedido. Efectivamente, el rol formativo es el que más se viene de alguna manera aplicando tanto en las universidades como en los institutos, y en algunos de ellos es el único, pero no debe ser el único, porque realmente, como hemos conversado también, el rol de investigación es básico, y es básico no solamente en las universidades, sino también en los institutos. Y ustedes, como Instituto de Escuela de Folclore, lo deben saber mejor que nadie. ¿Cómo podemos formar a alguien en folclore si no investigamos nuestra historia? Si no partimos del interior de nuestras entrañas y eso lo rescatamos y lo culturizamos. O sea, es decir, no podemos simplemente poner una escuela y enseñar lo que se nos ocurra. Tenemos que investigar el fondo, de dónde provino la esencia nuestra. Y eso es lo que tenemos que nosotros respetar y normar. Por eso el rol de investigación
en las escuelas no es una posibilidad, es una necesidad, es una exigencia que no podemos existir si es que no investigamos. Y el tercer rol es tanto más importante que los dos. ¿Para qué estudiamos, para qué investigamos si es que no podemos aplicar estos conocimientos en la vida diaria en el futuro? Tiene que haber, y cosa que no está viendo mucho, un paralelo que hay entre el rol de la universidad o el rol de la escuela, que es un tiempo temporal, porque uno está en la universidad, está 3, 4 o 5 años dependiendo de la carrera o el programa que esté siguiendo, pero el resto de su vida va a estar insertado en la comunidad. Por lo tanto, si no hay una línea, no hay un enlace entre uno y el otro y hay una brecha, ¿para qué hemos hecho todo este esfuerzo? Entonces, estos 3 roles son realmente importantes, indispensables. Y aquí les ponemos un poco de cifras. La siguiente, por favor. Una más. En líneas generales, y esto lo saqué de fuente de Shimago y también de una exposición que hizo el viceministro Flavio Figalo, el Perú ha producido el 0.03% de las investigaciones a nivel mundial entre el año 96 y el 2013. Argentina y Brasil investigan 12 y 50 veces más que el Perú. En Latinoamérica, las universidades que más investigan son las universidades públicas, a excepción de Perú y Ecuador. El 21% de las publicaciones se concentra en la Universidad Nacional de San Marcos, mientras que el 43% se concentra en 2 universidades privadas. En el año 2014, solo el 5% de la ejecución del canon se destinó a la investigación aplicada. Esto tenemos que cambiarlo. Y esto tenemos que cambiarlo tanto en las universidades como en las escuelas. Y esto depende no de nosotros, depende de ustedes. La siguiente, por favor. Miren, en el Perú existe realmente un desencuentro entre la oferta de profesionales y la demanda por parte del sector público y privado. Eso también ha sido la fuente de ocupación del EPA, ¿no? 4 de cada 10 profesionales universitarios y técnicos tienen una ocupación no acorde con su nivel educativo. Quiere decir que estudian y no encuentran trabajo en lo que han estudiado. Esto tenemos que cambiarlo. ¿Cómo cambiamos esto? Justamente con el desarrollo de las currículas, con el desarrollo de los planes de estudio, para que estén alineados con lo que realmente se va a necesitar cuando egresen. Cuando hacemos una currícula o hacemos un plan de estudios, no debemos pensar en el pasado. No debemos pensar en qué se necesitó con mis padres o mis abuelos para que ellos trabajaran. Tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar, si estamos formando profesionales o técnicos, estamos formándolo para que ellos trabajen cuando se gradúen y cuando egresen. Es decir, que estén preparados para el futuro, para dentro de 2, 3 o 5 años en adelante. La siguiente, por favor. Por lo tanto, el objetivo de la reforma de educación superior es construir un sistema universitario de educación superior que garantice a los jóvenes del país la oportunidad de acceder a un servicio educativo de calidad, que ofrezca una formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un desempeño profesional competente y en la incorporación de valores ciudadanos que permitan una reflexión académica del país a través de la investigación. Siguiente, por favor. Y aquí, entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es calidad. Y esto lo hablamos. Tenemos que ofrecer una educación de calidad. Pero miren, en la política de aseguramiento de la educación superior, se define la calidad como el grado de ajuste entre las acciones de una universidad o programa académico o carrera lleva a cabo para implementar las orientaciones contenidas en su misión y propósito institucional y los resultados que de estas acciones consigue.
Esta definición la he tratado de acotar y simplificar en 2 o 3 líneas que nos debemos acordar. Calidad es hacer que la persona demuestre que puede hacer lo que la universidad o la escuela dice que debe de hacer. Es decir, la importancia entonces es de diseñar un perfil profesional que una vez que el egresado lo tenga, demuestre que él es capaz de hacer en la vida diaria lo que el perfil dice que puede hacer. Fíjese la profundidad de esto, muy sencillo. Haz lo que debes de hacer. Haz lo que dicen que puedes hacer. Eso es calidad. Y en eso es lo que tenemos que centrarnos todos los que estamos en educación superior. La siguiente, por favor. Y aquí estoy tratando de graficar qué cosa es un perfil profesional de competencias. Y hablo de competencias no del verbo competir, de uno ganarle al otro, sino que me estoy refiriendo al verbo competer, ser capaz de demostrar que puedes hacer las cosas. Y para esto necesitamos 3 tipos de conocimientos. Uno, el conocimiento técnico, es decir, el saber cómo, qué pienso, cómo se hace. Pero lo otro es tan o más importante, es el conocimiento práctico, es cómo se hacen las cosas. No solamente el saber qué tengo que hacer, sino cómo se pone en la práctica. Una teoría, por ejemplo, hemos visto la aplicación el día de hoy, con estos excelentes músicos que nos interpretan. Si yo a un músico que le digo, este es el instrumento, tiene 5 cuerdas, y se tocan rasgándolas, pero él no puede implementarlo, no lo puede poner en práctica, de nada le sirvió el conocimiento. Tiene que ser capaz de sentarse, agarrar el instrumento y con él encontrar las notas melodiosas que hemos escuchado. Y finalmente, la otra parte importante del conocimiento competente es el saber ser, la actitud, la pasión, el empeño que uno le pone en las cosas que hace. Realmente entonces, la unión de estos 3 conceptos nos da realmente el profesional competente. Y eso es lo que tenemos que lograr en todos y cada uno de los currículos que vamos haciendo. Hemos hablado también de la diferencia o de la importancia, digamos, del creditaje. Se mencionó que la ley 3220 y también que se menciona en la ley de institutos, la que ha sido promulgada recientemente en el Congreso, habla de que cualquier carrera que tenga la equivalencia a un grado de bachiller técnico tiene que haber aprobado 200 créditos y se dividen en 2, 35 de cultura general y 135 y 135, perdón, de especialidad. Son 200 créditos. Pero también es importante saber que los créditos no se asignan de cualquier manera, sino que cada crédito significa que tiene una equivalencia de 16 horas teóricas o 32 horas prácticas. Por lo tanto, yo no puedo hacer una carrera con 10 horas y decirle que tiene 200 créditos, sino que está perfectamente regulado que cada crédito significa 16 horas teóricas o 32 horas de práctica. De tal manera que si ustedes quieren tener el acceso a un grado académico equivalente a un universitario, pues tienen que realmente dedicarse a hacer un currículum, un programa académico que sea capaz de entender la cantidad de horas que uno tiene que dedicarse a estudiar y ponerlas en práctica para realmente ser estos profesionales competentes. Siguiente, por favor. Y a esto llegamos, ¿cómo deben ser las universidades y escuelas del siglo XXI? Como les decía, tienen que tener una visión de futuro, porque la educación, la formación y la investigación que hacemos con nuestros estudiantes son para que lo puedan poner en práctica cuando egresen, con los problemas que van a afrontar en el momento que egresen, no en el pasado, sino de acá a 2, 3 o 4 años. Entonces tenemos que formar estudiantes que estén preparados para estar en el siglo XXI. Es importante que trabajemos en los perfiles profesionales por competencias. ¿Qué me refiero con esto?
que no, a la hora que decidimos queremos sacar una carrera en un programa X, no escojamos los cursos por ponernos, sino que pensemos más adelante, cuando este egresado, este profesional egrese, en qué cosas debe ser competente, y para ser competente en esos, qué conocimientos teóricos y prácticos debe tener. Es decir, empezar al revés, pensando en qué se va a desempeñar esta persona, qué necesita para eso, y recién ahí entonces ir diciendo, para tener estas competencias, qué requisitos teóricos y prácticos tengo que tener. Y de esta manera ir construyendo los perfiles. Y obviamente estos perfiles tienen que estar acordes con la necesidad que la sociedad nos pide, justamente para que cuando el profesional egrese, encuentre el trabajo en el campo que ha estudiado. En este caso es también que yo menciono la importancia de un consejo consultivo o como lo quieran llamar, que en toda universidad o en toda escuela, aparte de los académicos, tienen que haber profesionales que vengan una vez al mes, una vez cada 2 meses, a dar su consejo, es decir, qué es lo que está pasando en la vida real, qué es lo que está pasando en la comunidad, para que vean ustedes qué tenemos que incorporar en la oferta educativa. Con todo esto entonces lo que logramos es que la universidad, la escuela y la sociedad empresa sean una unión, estén totalmente alineados, y con esto vamos a conseguir que el profesional y el técnico tengan un trabajo en el futuro acorde con lo que han estudiado, puedan ejercer de acuerdo con su carrera y tengan, sobre todo lo que más nos importa, una contribución de valor a la sociedad y podamos seguir progresando. Muchas gracias. Bien, entonces, colegas, la dinámica para las preguntas. Se invita a los profesores, a los directores, a los egresados y a los estudiantes. Están presentes en este segundo Congreso de Arte, Educación y Cultura para hacer la pregunta correspondiente a los expositores. Entonces empezamos respondiendo la pregunta que ha hecho un egresado y le damos el micro correspondiente al doctor Miguel Calderón. Sí, en relación a la pregunta que hicieron, analizamos en el caso de los institutos tecnológicos esta declaratoria de emergencia, incluso durante la campaña presidencial, antes de la elección y la asunción del presidente Kuczynski, era, por ejemplo, una de las propuestas del equipo de Frente Popular. Nosotros, como siempre, para todas las buenas ideas, de donde vengan, analizamos esa opción, ¿no? Y la declaratoria de emergencia no necesariamente, ¿no? O sea, legalmente no necesariamente nos da una prioridad. Sobre todo, uno puede declarar emergencia cuando hay una cuestión de vida o muerte, o sea, cuestiones coyunturales, etcétera. Pero acá, en relación a los problemas que tenemos como escuelas tecnológicas, pedagógicas y artísticas, es un tema estructural y que requiere una solución de largo plazo. Por lo tanto, pensamos que sí debemos de ser una prioridad, de tomar prioridad en lo que es el presupuesto público, pero para ello debemos de tener claramente delimitado cuáles son los objetivos que tenemos que lograr en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No es efectivo, por ejemplo, decir hoy, bueno, lo declaramos en emergencia, o lo declaro prioritario, etcétera, a través de ley, de decreto supremo, de resolución o lo que fuera, si es que detrás de eso no tengo efectivamente una salida para la emergencia que quiero atacar. Y eso es justamente lo que tenemos nosotros que lograr, digamos así, como conjunto, ¿no? O sea, en el corto plazo
tener claro hacia dónde queremos llegar, qué es lo que tenemos que hacer, cuánto cuesta hacerlo y cuáles son, digamos, los hitos que tenemos que cumplir en el tiempo. Lo digo por experiencia, porque con los institutos tecnológicos estamos siguiendo esa ruta y es mucho más efectiva que tener, digamos, una declaratoria de esa naturaleza, ¿no? Entonces sí me parece una buena idea, pero creo que debemos de seguir paso a paso esa opción. Y por otro lado, sí, efectivamente, así como estamos analizando las ventajas que nos da la ley del artista, también estamos tomando el ejemplo de lo que se está haciendo con el deporte. Creo que las iniciativas legislativas que han sido aprobadas, que fueron iniciativas del congresista Bengolea en el congreso pasado, tienen que ser, digamos, base para que podamos tener algún tipo, digamos, de normativa similar para el auspicio, para el financiamiento y el sostenimiento de actividades de tipo artístico, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que es una buena vía. No tengo la respuesta al 100%, pero es un tema que yo creo que además en conjunto debemos explorar, ¿no? No solamente dejar ese tema, sino que probablemente podamos también trabajarlo y compartirlo en algún momento. Bien, otro colega, profesor. Sí, profesor. Profesor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez Porras. Bien, mi pregunta, más que pregunta, creo que es una sugerencia a la vez. Y la ofreció usted, profesor Calderón. De alguna manera, hay muchos profesores que están generalmente en las escuelas particulares, haciendo actividades artísticas, pero ellos lo requieren solamente cuando hay un festival o un concurso. De ahí nada, y tienen mucha experiencia. Algunos tienen experiencia de 25 años, 20 años, 10 hasta 5, por ejemplo, ¿no? Y que ellos por aspectos culturales aprendieron las actividades artísticas o de alguna otra manera. Y creo que ellos, para este caso de lo que viene, tener profesores, educadores, para ya dentro de un año empezar o casi un año y medio, creo que se les haría un llamado que pasen por un filtro de una escuela superior con estas características de los créditos, cuántos saben de cultura, cuántos saben para programar una clase, porque lo saben, y de ahí poder incorporarse al mercado laboral, conjuntamente con lo que acaba de manifestar el profesor Tito, ¿no? Que sería muy bueno y aportaría, porque ello nos ayudaría a desarrollar nuestra sociedad, que hace falta mucho campo por implementar. Quien le habla hace más de 15 años a una municipalidad, le dio un proyecto precisamente para bajar los índices ya de violencia que empezaban en el Callao. Más de, creo que 25 años, creo que le di la solicitud. Cogieron la solicitud y lo dejaron en un rincón. Después lo implementaron, sí, pero da la casualidad que cuando una municipalidad lo implementa sin conocer hacia dónde va el camino, solamente lo programa como un aspecto comercial, como un aspecto para ganar alcaldía, más no para cambiar la sociedad. Gracias. Bien, sí, adelante. Como comentario, debemos entender que las escuelas con equivalencia universitaria venimos desarrollando la complementación académica. Ancash es un ejemplo que ya estamos en la 4ª promoción y nuestra complementación está dirigido a los egresados y a los titulados de las ESFAs con, en este caso, con estudios de 5 años. En esa medida seguimos fortaleciendo. Temática de exposición, las escuelas de arte ante la ley de institutos y escuelas de educación superior que ha disertado el doctor Miguel Calderón, lineamiento de titulación y también calidad educativa expresado en las palabras del magíster Juan Enrique sobre lo que significa como representante de la SUNEDU. A ver, el profesor. Bueno, tenga usted buenos días. El quien le habla es el director de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Condorcún, Ayacucho.
felicitar más que todo a la directora del Instituto José María Arguedas, como también a los directores que han tenido esta intención de congregarnos a cada uno de nosotros. Y también, por supuesto, la presencia del doctor Miguel Calderón, también hemos tenido la visita en Ayacucho. Pero para poder aclarar, no es pregunta sino aclarar más que todo algunos puntos. Con referencia a la titulación, nosotros somos una institución especial. No solamente los estudiantes al egresar sustentan la tesis, sí se hace investigación, que sea primigenia, pero sí se hace. Aparte de eso, quien va a egresar no solamente sustenta la tesis, sino también ellos tienen que interpretar en su instrumento a su especialidad para poder egresar. Son dos casos que se ponen, no solamente es una sustentación de tesis, sino también es una interpretación del egresado. Entonces, para aclarar en ese punto. Ahora, nosotros tenemos el rango universitario, pero no nos dan las facilidades, por ejemplo, para crear en la estructura orgánica que nos da el ministerio, porque nosotros somos instituciones híbridas, eso debemos entender. Por una parte estamos regidos en la parte académica por la SUNEDU y por otra parte por el ministerio. En la estructura orgánica, por ejemplo, no aparece lo que es la jefatura de investigación, no contamos. Entonces, está mal dado entonces la estructura orgánica. Entonces yo creo que es bueno de que se pueda corregir esos aspectos. En cuanto se debe a lo que es los planes de estudio, cuando nosotros pasamos a la ANR, todavía ex-ANR, nos exigió que hiciéramos nuestros planes de estudio, con todos los requisitos que tienen que ser, con los créditos, las horas prácticas, teóricas, etc. Sí hay, o sea, tenemos el plan de estudios. ¿Cuál es la ventaja que, al menos yo considero la ex-ANR, es que respetó a las instituciones de arte, porque esa vez no entendía el Ministerio de Educación cómo enseñábamos nosotros a nuestros estudiantes. La enseñanza es ad hoc. A pesar que somos de escuelas de bellas artes, diferimos con las escuelas de música. Nosotros hacemos la enseñanza e instrumento en forma individualizada. Esa es la diferencia. Por supuesto, no lo entendieron cuando hicieron los convocatorias del ministerio. Dijeron, no, nosotros damos tanto presupuesto y no es como ustedes decían. No, nosotros dijimos que no es. Se incrementa el presupuesto porque son enseñanza individualizada, profesor-estudiante. En ese sentido, la ex-ANR dijo, respetamos cómo pasan ustedes, todos sus planes de estudios vamos a respetar, y por eso es que todas las escuelas de arte nos hemos aunado a conformar lo que era el rango universitario. Con referencia a lo que es la carrera, los sueldos, los saberes, eran exiguos los saberes, por lo que hemos solicitado, más que todo decisión política, que se incluyera y nos dieran el sueldo que debería ser al menos mínimo para un profesor de educación superior. Por eso se incluyen como disposiciones complementarias de que ahora tenemos un haber más o menos regular, que nos ha permitido que nosotros, que estamos ahora, tanto docentes como directivos, de estudiar, por ejemplo, los grados de maestría o doctorado. Gracias a que nos había aumentado. Anteriormente se nos exigía, por supuesto, con la ex-ANR que tendríamos esos grados, pero no se podía porque no teníamos el haber correspondiente para poder estudiar. Con referencia a lo que es la inversión, creo, para poder hablar de licenciamiento es necesario, y eso habíamos manifestado en anteriores reuniones que hemos tenido, que den las condiciones del ministerio. Creo que lo ha entendido muy bien el doctor Miguel, en el sentido de que primero se tienen que dar condiciones para licenciar. ¿Cuál era? Infraestructura. Muchas no tenemos buena infraestructura. Otro, la ley debe estar sustentada en un presupuesto. Antes se hablaba simplemente, se daba la ley y listo. No, se tiene que sustentar presupuesto. ¿Por qué? Necesitamos, si vamos a incrementar cantidad de estudiantes, necesitamos también presupuesto para incrementar la cantidad de docentes. Lo que significa también
en el aspecto de que también debemos nosotros implementar en recursos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de deficiencias, por lo que nosotros al menos, si bien es cierto ahora nos dice, bueno, ustedes no pueden licenciarse porque la SUNEDU no tiene esa potestad, pero si podemos nosotros simplemente supervisar. El ministerio nos dice, bueno, ustedes tampoco ya no están, los que tienen rango universitario tampoco no están considerados. Entonces, ¿dónde estamos? Pero felizmente, digo yo, felizmente todavía no estamos en el licenciamiento porque no reunimos condiciones. Un ejemplo, cuando nosotros hacemos lo que significa en infraestructura, nosotros hemos sacado ya, tenemos incluso de parte del Ministerio de Economía el perfil aprobado. Pero como la institución, por ejemplo, estaba en zona histórica, el Ministerio de Cultura nos pone una serie de peros. Entonces, en vez de apoyar el Ministerio de Cultura, nos pone una serie de trabas. De ahí es de que se pierde esta partida, ya que estaba incluso considerado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pide para la infraestructura, porque es histórica, que debe haber un historiador, un geólogo, un ingeniero eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, otro de que los planos están mal hechos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también de parte del Ministerio de Cultura tiene que haber esa parte, ese de velar, de que debe ser inmediatamente mandar sus ingenieros, sus arquitectos, porque solicitamos también que los ingenieros o arquitectos del Ministerio de Cultura vayan ellos a colaborar con la institución y de una vez se avance con el trabajo. Entonces yo creo que también hay trabas de parte de las instituciones tutelares en cuanto se debe a ese aspecto. Y en ese sentido, al menos considero de que ahora lo que debe haber es una ley especial para las escuelas de arte, escuelas e institutos de arte, porque hay un desorden, como yo le he dicho, y yo creo que muy bien lo ha expuesto en cuanto se debe a lo que es, hay un desorden total. Unos simplemente ofrecen la carrera de docente, otros ofrecen de artista y docente, y otras también varían. Lo que sí se debe entenderse que la naturaleza de cada institución exige tratamiento especial. Muchas veces el DCN nacional que se da no tiene congruencia con la formación que se daba en las instituciones. Ejemplo, si nosotros como escuela de música formamos a los estudiantes, se exige necesariamente que tienen que saber todas las habilidades, ¿no es eso? Como complementario se sabe, pero no especialmente para ser de especialidad. El mercado laboral está abierto. Sabemos que a nivel nacional faltan docentes de arte. A pesar de que no había todavía ese de incremento de horas, faltaban docentes. Entonces yo creo que en ese sentido está la labor más que todo del ministerio, que ojalá se acelere más que todo el trabajo en cuanto se debe a esta ley y podamos tener un mejor resultado. Y las escuelas de arte, yo creo que a nivel nacional estamos propensos a asumir este reto de que sea cada vez mejor nuestras instituciones de arte, y así la sociedad nos exige. Por ejemplo, nosotros hacemos bastante talleres, pero no contamos con recursos económicos para desarrollar. Nos pide que, por ejemplo, ahora tenemos el pedido de hacer convenios filiales en Huanta, en La Mar, que no contamos presupuesto. ¿Qué hacemos? Entonces, hay una serie de limitaciones que no nos va a dar curso a que hagamos estos convenios. Constantemente viene a la institución, de diferentes instituciones, pero no podemos dar curso porque se necesita desplazar, sabemos eso. Si vamos a presentar como hoy día que han presentado, se requiere desplazar a los artistas, a los profesores, tanto el traslado de los instrumentos, porque es de cuidado, como también del mismo personal. Los que van también a cuidar los instrumentos, porque no solamente es así. Entonces hay una serie de inversiones que se tienen que hacer. Y por supuesto se tiene que contemplarse en esta nueva ley de institutos y escuelas de educación superior de arte. Muchas gracias. Director Ledesma, quisiéramos en este caso preguntarle al doctor Miguel Calderón, ¿en qué medida ya se está avanzando el diálogo con la SUNEDU? Porque
siempre los directores, los jefes de área, los jefes de línea que vamos al ministerio siempre nos dicen, no, a ti te tiene que atender el SUNEDU, por ejemplo, con respecto, Ancash solicitaba, por ejemplo, estamos dando a conocer la creación de nuestra escuela de idiomas. Nos han respondido, no, nosotros no damos la orientación con respecto a eso, ante el ministerio. Quisiéramos preguntarle al doctor Calderón, ¿en qué medidas está avanzando el diálogo para ir fortaleciendo un ideal único con respecto a las escuelas de arte? Bien, primero, creo que he sido bastante claro en la exposición. Hay procesos que no están claramente definidos ni en la ley universitaria y las escuelas de arte no están incluidas en la ley que se ha aprobado, pero todavía no se ha promulgado, de institutos y de escuelas. Por eso, la necesidad de contar con una ley propia que aclare todos estos procesos. Mientras no tengamos una ley propia de escuelas en donde se delimite cuáles son, o se defina qué cosa es una escuela de arte, cuáles son sus procesos, qué institución tiene que licenciarla, qué institución tiene que supervisarla y todo lo demás, no vamos a tener claro ese proceso. No se trata solamente de un diálogo, porque con la SUNEDU, con el área de licenciamiento, las asesorías jurídicas tanto del Ministerio como de la SUNEDU han conversado al respecto, y como ustedes pueden y tienen, ¿no?, la posibilidad de ver en la ley universitaria, en relación a todas las instituciones que están dentro de la tercera disposición complementaria final, lo que señala claramente es que, si bien tienen la equivalencia, porque no es el rango, es la equivalencia académica que tienen todas las instituciones, no solamente las escuelas de arte, sino también las teológicas, las de las Fuerzas Armadas, no señala, ¿sí?, que son licenciadas en el marco de esa ley, sino que tienen que, digamos, remitirse a sus leyes, a sus propias leyes de creación, ¿sí? Entonces, ahí está el tema, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos ese, digamos, ese problema. Yo creo que ahí hay un vacío legal, o sea, en el cual todos tenemos ahí una responsabilidad, ¿no? Entonces, es necesario, para poder dar solución, por eso la propuesta, ¿no?, que le traemos a ustedes del Ministerio, o sea, en los próximos 100 días, que es el plazo, ¿no es cierto?, que establece el gobierno para tener los primeros resultados, debemos de tener una ley propia en donde todo esto se aclare, ¿no? Incluso durante la exposición les decía, debatamos, o sea, busquemos una propuesta que licencie la SUNEDU, que licencie el Ministerio, que licencie el Ministerio en coordinación con la SUNEDU, como dice la ley de institutos, o sea, cualquiera de las vías es posible, pero tiene que estar claramente delimitada en una ley y reglamentada, ¿no?, o mejor dicho, normada en un reglamento propio, de tal forma que, como también lo dije en la exposición, de Tumbes a Tacna, en Iquitos, en cualquier provincia que tiene una escuela, cuando quiera abrir una escuela, una carrera nueva, por ejemplo, ya sepa que ese es el procedimiento y es uno solo, y no tengamos aquí estos vaivenes. Seamos realistas, o sea, veamos cómo fue la realidad. Se crea la SUNEDU, se reglamenta la SUNEDU, se reglamenta la ley de la universidad. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una ley de institutos y de escuelas vigente, pero al mismo tiempo está toda esa maraña legal que yo les he mostrado en la exposición. La ley que crea esta escuela le da autonomía, entonces al momento de la autonomía, entonces ¿qué? Estaba con como bien ha mencionado el director de la ANR, ¿no es cierto? Entonces ahora nos hemos quedado en el limbo, ¿sí? O sea, tenemos procesos que no tienen ni comienzo ni final, tenemos que solucionar eso. Lo que yo he venido aquí a traer no solamente es propuestas, sino también claramente delimitado y caracterizado el problema, ¿sí? Y lo vamos a seguir teniendo, porque no es que la SUNEDU no quiera atender, no es que el Ministerio no le dé importancia, ¿no? O sea, no, sino que no hay salida legal, ¿sí? No hay salida legal. Les pongo otro ejemplo. Todos los docentes contratados de educación superior han sido homologados con los docentes nombrados, ¿sí?, tanto en escuelas de artes como en escuelas, institutos tecnológicos, etc., ¿sí? ¿Saben lo que había pasado cuando se sale en el año 2009, creo que fue, la ley de institutos y de escuelas? No se le dio marco a la contratación docente, ¿sí? Y se siguieron, se volvieron a contratar, o sea, se siguió contratando docentes en todas las escuelas de educación, institutos de educación superior del país. Llega el ministro Saavedra, comienzan a analizar, antes de que yo llegara a la dirección, comienzan a analizar este tema y se dieron cuenta, junto con Servir, que nos asesoró en ese proceso,
que no había un marco que sustentara la contratación de los docentes durante todos esos años. ¿Cuándo hemos hecho la homologación? Este año, en marzo. ¿Por qué? Porque el ministro no quería, porque... No, porque no había salida legal para darle marco normativo a la contratación de docentes de toda la educación superior. ¿Sí? Entonces, hicimos visible esa situación. O sea, ¿sabe qué? Le decíamos al sindicato y a todos los que nos preguntaban, no tenemos marco legal para hacer esa homologación, tenemos que crearla. Y esa creación, o sea, nos costó muchísimo trabajo de los abogados y de todo el mundo, incluso el Ministerio de Justicia, nos apoyaron para resolver ese problema que venía de años atrás. Y lo mismo nos está pasando ahora desde hace 2 años con el tema de las escuelas, de todas las instituciones que están en esa tercera complementaria, que necesitan una regulación especial. Las Fuerzas Armadas tienen sus leyes propias de creación y ellos tienen el tema resuelto, ¿sí? Y si no tienen el tema resuelto, lo conversan con ASUNEDO. En las escuelas de arte es como les digo, no tenemos esa salida. Tenemos que buscarla y tenemos que tener nuestra ley propia. ¿Hay voluntad política? Sí la hay, porque ese ha sido un compromiso del ministro Saavedra, que felizmente continúa, y el viceministro Figalo, que hoy día ha sido ratificado como viceministro, y vamos a continuar en esa propuesta, ¿sí? O sea, eso es lo que tengo que aclarar, porque creo que la pregunta es pertinente, ¿no es cierto?, pero no depende solamente porque el diálogo con SUNEDO fluido ya lo tenemos resuelto y no tenemos la salida. Tenemos que hacerlo a través de la ley propia de las escuelas de arte. Quisiera simplemente complementar un poquito lo que ha hecho el doctor Calderón, ¿no? En este momento, el único mandato que tiene la SUNEDU con relación a todo lo que son institutos y escuelas de educación superior comprendidos en la tercera norma complementaria es los grados académicos y títulos son inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Es decir, el único mandato que tenemos es para registrar e inscribir los grados académicos y los títulos profesionales dados a nombre de la Nación. El resto se rigen cada uno de ustedes por las leyes pertinentes. En este caso, la única que yo tengo conocimiento que está vigente es la 29394. Todo lo demás están en proyectos, están promulgadas, están aprobadas por el Congreso, pero todavía no promulgadas. Y eso es lo que estamos trabajando muy de la mano con el Minedo y con DIGESU y con la dirección del doctor Calderón. Seguimos asesorándonos, seguimos conversando, seguimos coordinando todos los conocimientos que tenemos, pero tenemos que seguir trabajando todavía muchísimo más en los próximos días. Gracias por la respuesta. Segundo Congreso Nacional de Arte, Educación y Cultura. La presencia del profesor Víctor Jacome Rojas, jefe de área de la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash. Víctor Jacome Rojas, es Ancash. Estimadas autoridades, doctor Calderón, ya se ha visualizado, se ha concretado que tenemos una necesidad, y esa necesidad es la de contar con una ley específica. Como antecedente de Ancash, les puedo decir que hasta la fecha las direcciones, las UGELES, han contratado y vienen contratando profesionales que no son de arte, pero que dictan arte. Hay instituciones privadas que por mandato de la propia ley de educación deben de ofrecer el servicio a sus educandos, el área de arte, que no lo hacen, pero que aparecen las actas como si se lo hubiesen hecho. Anomalías que prácticamente todas estas escuelas que están acá y las que todavía no han venido la conocen. Asimismo, esta problemática la hemos expuesto desde el año 2012, cuando se nos convocó a las reuniones a través de la DINFOCAT. Sin embargo, el Ministerio de Educación no tenía un especialista de arte que pueda hacer entender esta importante expresión del hombre, y que felizmente el Ministerio de Educación, con las nuevas autoridades que hasta el día de hoy van a seguir adelante, lo han entendido así. Y es más, el presidente electo Kuczynski lo ha expresado tácitamente, la importancia del arte en la educación de las personas. Y si esas personas son todavía de corta edad, con mayor razón. El año 2015 tuvimos una serie de reuniones tanto a través de las propias escuelas, así como convocada por los congresistas de esa época.
Y una de las tareas y uno de los compromisos de esas escuelas que asistieron a esas últimas reuniones en el mes de diciembre era el de proponer una ley de educación, una ley de las escuelas de educación artística, que hasta la fecha no lo hemos hecho. Y la pregunta va directamente, teniendo esta necesidad, ¿cuál es la disposición del Minedu para poder concretar lo que usted nos ha hecho ver en la pantalla, para poder concretar y poder nosotros discutir las distintas problemáticas o especificaciones, como lo ha expuesto el director de Ayacucho? Entonces, nosotros quisiéramos saber, porque tenemos que avanzar concretamente, termina este congreso el día sábado y queremos saber el paso para poder lograr nosotros tener una ley propia que satisfaga nuestras necesidades, tanto institucionales, así como las necesidades del propio hombre peruano. Muchas gracias. Bien, bien. Aplauso para el profesor. El doctor Perdero. Sobre el último punto, toda la disposición. O sea, creo que lo que hemos mostrado ahora, y se los dije en la exposición, o sea, no es una idea heroica de Miguel Calderón ni del Ministerio, sino que es una, digamos así, sistematización, ¿no?, de experiencias que hemos tenido con la Escuela José María Arguedas, con el SABAP, con el Conservatorio, con el diálogo que hemos tenido y con la misma mirada que hemos tenido directamente y también a través de la Comisión de Educación cuando estaba el congresista Mora como presidente de dicha comisión para la realidad de la educación artística. Necesitamos, ¿no?, de parte de ustedes, por eso les digo, no es una tarea solamente del Ministerio de Educación, o sea, Gloria María Conde y yo, o sea, no vamos a hacer la ley, ¿no? O sea, nosotros estamos soltando cosas que son necesarias. El tema de elencos y todo eso ha salido, ¿no?, es en diálogo con las escuelas que hemos conocido. O sea, hay una problemática, tenemos que solucionar y eso tiene que ser a través de ley. El tema del licenciamiento es un trabajo, ¿no es cierto?, que hemos hecho con la SUNEDO, es una realidad que ustedes, o sea, ¿cuál es la salida? O sea, ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿cómo hacemos solución a ello? El tema de la carrera docente, ustedes lo conocen perfectamente, les estoy dando referencias. La ley de institutos y de escuelas tiene una carrera para escuelas tecnológicas y pedagógicas realista, que incluso ha sido aprobada por el Ministerio de Economía en términos presupuestales. Entonces, ¿por qué no vamos por ahí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es precisamente una propuesta concreta. Y ojalá, por eso lo dije también, el sábado ustedes tienen exposición de plenarios, ustedes tienen conclusiones. El presidente del Congreso creo que es el profesor Fiestas. Entonces, ¿por qué esas conclusiones posterior a esta reunión lo antes posible? Y quisiera comprometer al presidente del Congreso, ¿no?, de este Congreso, nos sentamos y comenzamos a ver. Porque todo el trabajo que viene después, y tenemos sí que hacerlo nosotros con asesoría del Ministerio, es toda la forma jurídica que tiene que tener la ley. Pues ustedes dicen, sí, vamos a hacer el licenciamiento que sea a través de la SUNEDO en coordinación con el Ministerio de Educación. O sea, esa premisa que ustedes nos dan como parte de la ley, tenemos que darle forma jurídica, tenemos que ver que no contravenga la ley universitaria, que no contravenga la ley general de educación, etc. O sea, hacer toda una cuestión, toda una elaboración, que posteriormente, cuando ya esté aprobada por el Ministerio de Educación, tiene que ir a un espacio que se llama el CCB, en donde están todos los sectores públicos y todos tienen que revisar y observar la norma. Y los más duros ahí son Ministerio de Economía, PCM y el Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia es como el abogado del Estado y ve cada centímetro legal que tiene la norma. Toda esa chamba la vamos a hacer nosotros. Con la ley de institutos, cuando fuimos al CCB, tuvimos 324 observaciones de todos los sectores del país, ¿sí? Y todas las absolvimos, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es la base, o sea, ¿cuáles son, digamos, las cosas mínimas que necesitamos en términos académicos, en términos de procesos? ¿Quién licencia, quién supervisa, etcétera, etcétera, ¿sí? En términos de carrera docente, ¿cuál es el requisito mínimo para acceder? ¿Cuáles son, ¿no?, digamos, las escalas salariales? ¿Cómo se pasa de un nivel a otro? ¿Sí? El tema de sanciones, entre otros temas, ¿no? O sea, ideas fundamentales, y lo que nosotros hacemos es eso, instrumentalizarlo en una ley. El compromiso está, porque cuando hicimos la ley de institutos y de escuelas, el ministro Saavedra se comprometió en un lapso determinado a presentar una ley específica para escuelas de arte.
Y si mal no recuerdo, creo que la ley de institutos y de escuelas señala, no están incluidas las escuelas de arte, y en las partes finales complementarias da un plazo, creo, para la presentación de esta ley de escuelas. Entonces tenemos toda la disposición. El camino es el siguiente: nos ponemos de acuerdo en una agenda mínima de la ley, nosotros instrumentalizamos la ley, y cuando haya que ir al Ministerio de Economía, al CCB, etcétera, ustedes van con nosotros. ¿De acuerdo? Los representantes de las escuelas van con nosotros para defender esta ley y llevarla luego a la Comisión de Educación y luego al Pleno del Congreso. Y luego ya viene todo el proceso de implementación, que con eso yo creo que solucionamos ya los vacíos que tenemos actualmente entre el Ministerio de Educación, SUNEDU y todo lo demás. Gracias, doctor. Efectivamente, estamos acá. Aplauso para el doctor. Segundo Congreso. Escuela de Folclore aquí presente para la pregunta. Ante todo, muy buenas tardes. Yo me siento en alguna medida satisfecho por las exposiciones porque muchas de las preocupaciones han sido manifestadas con algún grado de entendimiento. Parte de las molestias han sido manifestadas ya por algunos que han venido a hacer preguntas, pero sin embargo me ha siempre preocupado ese mal entendimiento a las escuelas de arte. Creo que lo ha hecho el Ministerio antes, lo han hecho las escuelas, los colegios, porque una de las cosas que todos podemos entender que qué maravilloso es recibir a estudiantes que han decidido ser artistas. Y la verdad yo lo recibo con tanta alegría porque decidir eso es prácticamente un acto heroico, porque nadie en el Perú ser artista es, bueno, ser maltratado. Entonces uno lo recibe con los brazos muy abiertos a aquellos que se han atrevido a luchar por el arte. Ustedes saben que cuando salen los artistas, ¿cómo los tratan en los colegios, en las escuelas? Solamente para que hagan espectáculo, pero no para desarrollar capacidades, habilidades, destrezas. Entonces el director no lo entiende, que digamos tan bien, porque cree que el artista es solamente para, oye, Día del Padre, organízate un show, y no lo entiende. Y así, el gobierno de Alan García, por ejemplo, nunca entendió el carácter fundamental de la Escuela Nacional Superior de Folclore. Cree que el profesor de danza peruana o de música peruana está para crear no sé qué, pero nunca se ha dado cuenta de que el Perú es un país maravillosamente con un patrimonio cultural históricamente que lo reconoce todo el mundo, menos gente del Congreso y a veces el mismo Ejecutivo. ¿Se imaginan que todos los peruanos tuviéramos identidad nacional bien sólida? Ahí sí apostaríamos para nuestro país. Porque yo imagino que si tuviera un estudiante en toda primaria el desarrollo de la identidad nacional, yo creo que seríamos más peruanos y lucharíamos por el desarrollo de nuestro país. Pero eso lamentablemente no se entiende. Como alguien dijo, bueno, el profesor de danza peruana, bueno, pues que enseñe teatro, que enseñe artes visuales, que enseñe algo más. Entonces, por el otro lado se están en los objetivos y no lo están entendiendo. Yo creo que todas las escuelas de arte de Perú tienen que luchar por la reivindicación de su espacio, pero sobre todo tienen que ser entendidos por los espacios jerárquicos mayores, porque yo creo que ese es el primer paso que tiene que haber. Entendernos que somos un espacio muy especial que debe ser entendido y además contribuye mucho más, creo, que otras áreas. Porque una de las cosas que he podido yo ver en vivo en Corea del Sur, cuando fui profesor de español, es que los coreanos lo primero que hacen es amar a su país. No hay coreano que no ame su país. Para ellos lo primero es su país, después es todo. Y para los peruanos debería ser, primero, amar su país, después todo. Yo puedo ser ingeniero, si no amo a mi país, ¿de qué me sirve? Entonces, ¿quién es el que crea ese amor por el país? Si no son, creo, en primer lugar, aquellos que trabajan la cultura nacional. Pero a veces eso no se entiende. Entonces tenemos que venir a estos espacios a reunirnos,
hacernos entender todos que lo primero que todo peruano tiene que tener es la peruanidad. Y si a la escuela de folclore, a las otras escuelas de provincias no se le da el espacio, porque uno de los grandes problemas es que las escuelas de arte no tienen local propio. Y eso es un gran problema. ¿Cuánto tiempo tiene que demorar para que uno tenga un local? Bueno, si tiene suerte, pues espérese más de 3 años. Y creo que eso no se está entendiendo. Entonces, si es una prioridad, yo digo, por favor, señores del ministerio, creo que tiene que haber una gran prioridad, por lo menos tener una comisión que pueda conversar con todas las escuelas de arte para poder hacerse entender. Porque lo otro podría quedar en un gran discurso, que ojalá no sea así, y nos vayamos felices pensando que hemos sido escuchados. Yo creo que hay la necesidad de tener una comisión que entienda el discurso de los artistas, que entienda el discurso nacional con toda la fe que sea. Porque lo otro que sí me ha molestado siempre es que para algunas cosas éramos universidad y para otras cosas éramos de educación superior. Yo creo que la gran intención de que no exista ese infeliz discurso de educación superior, universitaria y educación superior no universitaria, por ejemplo, eso debe ser borrado casi inmediatamente, porque eso discrimina en primer lugar. Los otros no somos maltratados, y aquellos que nos creíamos que el rango universitario nos había elevado un poquito más, en realidad nos habían enredado más, porque no éramos ni uno ni lo otro. Y no éramos ni CONEACES ni CONEAO, aunque yo peleaba por la acreditación por la CONEAO, pero lamentablemente decían, no está ni este lado ni este lado. Triste situación. Yo creo que eso tiene que ser visto y ser resuelta cuanto antes. Muchas gracias. Gracias, profesor de la Escuela de Folclore. Ya el doctor ha manifestado que vamos a tener el espacio correspondiente en el tiempo que nos están dando en uno de los incisos de esta ley. La pregunta para el doctor Calderón es que todos los profesores, las autoridades, tenemos conocimiento que la ley ha sido aprobada por el Congreso, pero no ha sido promulgada. Extraoficialmente sabemos de que en estos momentos la ley está en el Ministerio de Educación. Bueno, eso nos lo tiene que confirmar el doctor Calderón, pero antes el director de la Escuela de Música de Loreto. Vamos a aplaudirle, se viene desde el oriente. Mi cordial saludo a los miembros de la mesa de honor, a ustedes colegas, ESFAS a nivel nacional. Nosotros venimos, como ustedes ya saben, desde la ciudad de Iquitos, y para nosotros no es tan sencillo estar aquí, y no queremos llorar la miseria, solamente queremos hacer un preámbulo para poder manifestar lo que queremos. Uno, escuchando a los diferentes participantes, la problemática que existe entre la posición que ahora tienen como equivalencia universitaria, el rango universitario, pues fíjense, nosotros estamos en la situación más complicada. Nosotros no tenemos tal rango, en primer lugar. Dos, hace días estuve con el director de Ancash visitándole en su ciudad, y el pasaje más o menos me costaba entre 35 soles ida, 35 soles vuelta, 70 soles, ¿sí? Para irme hasta Ancash. Y supongo que de Ancash para venir acá debe ser lo mismo, y de Tacna para acá debe ser un poquito, un incremento, 80 soles tal vez, y para Arequipa igualmente, o para Cusco o Ayacucho, en fin. Estar aquí para nosotros significa aproximadamente en pasajes 800 soles, ¿sí? Si es que aprovechamos la promoción en buena hora, pero a veces cuando los talleres y las capacitaciones se dan de un momento inesperado, definitivamente tenemos que coger el primer vuelo que tengamos, y eso cuesta aproximadamente 800 soles. La permanencia aquí en un hospedaje y todo lo demás, aproximadamente 2.500 me está costando la presencia aquí en este taller, pero lo hacemos con tantas ganas. Y aparte de eso, he motivado a 3 de mis alumnos que seguro están por ahí, y a un colega también, el profesor Bismarck, que está acompañándonos en esta mañana, en esta jornada. Y nuestra presencia se debe a algo importante, señores del Ministerio, señores de la SUNEDU. Queremos y hemos visto con gran agrado que dentro del mapa de la red que piensan ustedes hacer de ESFAS, lo tienen a Loreto ahí. Y nosotros nos imaginamos Loreto es inmenso, ¿verdad?
pero nosotros, la escuela ESFA, pertenecemos a la Isla Bonita, Iquitos, y ahí está, solita esa escuela. Esa escuela que aún no gozamos de vuestra presencia, y por eso quiero estar frente a ustedes y comprometerles a una invitación particular, una invitación especial en los próximos días, en las próximas semanas, si es posible, a que puedan acudir a nuestra ESFA. Les necesitamos a ustedes para que escuchen nuestra problemática, para que escuchen nuestras necesidades, y a veces que no se pueden plantear en un email o no se pueden plantear en una llamada por celular, se tiene que hacer presencia ahí. Necesitamos, como ustedes han manifestado, esa articulación que tengamos que hacer con el gobierno regional, pero vamos a tocar la puerta y no nos van a escuchar si no venimos con el ministerio. Entonces es importante que ustedes nos fortalezcan a nosotros. En Iquitos hay mucho talento, hay mucha actividad cultural, hay mucha manifestación cultural. Sin embargo, el impedimento de la distancia, que Dios quiere, hemos escuchado al presidente Kuczynski manifestar la carretera que va a trabajar, pero eso en cuántos años se hará efectiva, ¿verdad? Pero mientras tanto el talento va muriendo ahí. Tenemos una chiquita que hace poco vino, Lita Peso, que es una de mis alumnas de nuestra institución, y ella es imitadora de Isabel Pantoja, creo que ustedes lo vieron en el programa Yo Soy, y artistas de gran nivel que ellos están desarrollándose. Muchos músicos de nuestra ciudad están aquí triunfando, tanto en Lima como en diferentes partes del norte. Entonces hay mucho talento, pero a veces no se puede apoyar, no se les puede incentivar o motivar porque sencillamente la parte económica es lo que más afecta. Yo les pido a ustedes de las diferentes escuelas a nivel nacional, unámonos. Es importante, conversaba con el doctor Malki, pensando ya en un primer encuentro, así como congresos, un primer encuentro de talleres artísticos de todas las ESFAs. Que empecemos a hacer ese intercambio cultural que nos permitiría unir lazos y nutrir nuestra experiencia, nutrir y fortalecer nuestros conocimientos, y más aún nuestros alumnos serían beneficiados. Estamos trabajando en esos lineamientos para poder hacer el próximo año ese primer encuentro donde podamos ver coros polifónicos, orquestas de cámara, cantantes solistas y diversas expresiones como las danzas también, que es muy importante, y que unámonos en esto para ese proyecto y que todos podamos participar, y que creo con bastante anticipación podamos canalizar todo el presupuesto, el apoyo para que estos grupos se hagan presentes. Cuán honroso sería para nosotros en Iquitos recibirles a cada una de las delegaciones que ustedes tienen y presentarles ahí a un auditorio que tenemos en Iquitos a todas esas manifestaciones culturales. Realmente embellecería nuestra ciudad y promoviéramos también el turismo, cosa que necesitamos. El quien les habla también ha sido productor en algún momento de un evento llamado Confraternidad Amazónica en Leticia, Colombia. Hemos representado al Perú, nosotros solos, allá donde se unieron Brasil, Colombia y Perú, y durante 3-4 años hemos ganado concursos, eventos, llevando la parte artística. Si ellos lo pueden hacer, si Leticia, Colombia ha podido promover eso y nosotros nos ha quedado cerca, ¿por qué no hacer nosotros a nivel nacional? A veces el gobierno dice, vamos a poner en vitrina a las expresiones artísticas y manifestaciones culturales de nuestro país, pero ¿a quiénes recurren? A grupos diversos, y se olvidan de las escuelas, que nosotros damos vida a esta arte. Entonces es importante que nos escuchen y podamos trabajar unidos, sin mezquindad, si tenemos el rango universitario o no lo tenemos. Somos escuelas de arte y damos vida al arte, señores. Muchísimas gracias. Tenemos ya la última participación. Después viene el anuncio de las actividades en la tarde del señor presidente de la Comisión del Segundo Congreso. Profesor, ¿de qué escuela? José María. Buenas tardes a todos los invitados y saludo a la escuela por haber convocado a todos los que estamos involucrados con el arte. El quien habla es docente de la Escuela de Folclore, José María Arguedas, y mi experiencia ha hecho que pase por una escuela de ESFA en Puno, por el Conservatorio Nacional de Música, y hoy trabajando en la Escuela de Folclore. Quizás este paso me da algunas ideas, algunas pautas respecto a la problemática del arte en el Perú. Y debo saludar a los que han iniciado el primer congreso, y puedo preguntarle al colega si en su instituto, por ejemplo, existe una especialidad de instrumentos tradicionales, de donde proviene, por ejemplo, la roncadora, ¿no?
y estoy seguro que este instrumento no está incluido en sus contenidos. Entonces, como estudiante de una ESFA en Puno, la mayor preocupación de la formación es que estaban preocupados, por ejemplo, por armar una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, el quien habla, por ejemplo, había ingresado a esta escuela para estudiar zampoñas, y nunca pude hacer una transcripción en esta escuela para zampoñas, sino es porque pasé por las aulas del conservatorio. Esta problemática me hace dar algunas pautas respecto a la problemática que ha planteado, o la sensibilización del ministerio respecto a estas problemáticas, porque ahora tenemos el conflicto del Ministerio de Educación con la SUNEDU, ¿no? Entonces, para la calificación o para el licenciamiento, por ejemplo, los estándares la da la SUNEDU, pero ¿cuántos especialistas de arte están trabajando en estos estándares para que nosotros podamos implementar, ¿no? Y pasar el licenciamiento? No hay. Y hay una completa discordancia respecto a nuestras características, como lo ha explicado el director del ESFA de Condorcunca, ¿no? Entonces, este conflicto, como dice, es un zafarrancho, sí, pues es un zafarrancho, ¿no? Porque cada instituto forma docentes, forma docentes en danza o artistas, hay artes plásticas, arte dramático, ballet, etc. Entonces, pienso que la SUNEDU no va a poder entender si nosotros no estamos involucrados dentro de la SUNEDU, ¿no? Entonces, yo para terminar, yo creo, así como en un momento se ha creado la Asamblea Nacional de Rectores, hoy, el gobierno anterior, se cambia por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Yo creo la unión de nuestras escuelas de arte, debemos pensar en una institución casi parecida. Podría ser, por ejemplo, Superintendencia Nacional de Educación Superior Artística o de Arte. ¿Por qué? Porque a través de nuestras reuniones podríamos plantear nuestras necesidades y entendernos nosotros, y que nosotros podamos plantear nuestros lineamientos, los estándares para la calificación, porque no nos van a entender, porque están pensando, por ejemplo, en la oferta y la demanda, y nosotros, o el quien habla, por ejemplo, piensa mucho en la cultura originaria, cultura tradicional, en música, en danza. Le preguntaba qué pasó con las roncadoras, y le preguntaría al director en Puno si existe la especialidad zampoña, cuando Puno es la cuna del sicuri. Son miles que tocan sicuri y no existe en las dos escuelas o en las tres escuelas ni siquiera una tentativa de incluir en sus contenidos especialidades vinculadas a sus orígenes. Ese es un problema que en vez de acercarnos a nuestros orígenes, nos estamos alejando cada vez. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando a Occidente. La escuela implementa un ensamble, que aquí respeto, pero yo tengo ciertas discrepancias porque se da tanto apoyo al ensamble que lo van a escuchar, que tiene una orientación, pues, de una orquesta sinfónica. ¿Y dónde están nuestras roncadoras, nuestros pincuyos, los lavacuncus, las chiscas, en música, los sicus, las antaras nazca, las antaras de Cajamarca? En la selva, tantos cientos de instrumentos que no han sido catalogados, no existen, ¿no? ¿A dónde están apuntando las escuelas? ¿A dónde apuntamos las escuelas de arte? ¿Cómo vamos a sensibilizar identidad si nosotros estamos queriendo acercarnos a Occidente para hacer una orquesta sinfónica? ¿Adaptaremos las roncadoras para que sea parte de la orquesta sinfónica? ¿No? Entonces, yo creo que la problemática de las instituciones de arte es tan amplio que creo que con 3 días seguramente vamos a dar algunas pautas. Necesitamos reunirnos tantas veces para poder implementar, y tendremos dentro
de nosotros una gran tarea de poder implementar. Mi planteamiento a la representación, yo creo que nosotros tenemos que hacer una institución parecida a la Superintendencia Nacional, pero que básicamente trabaje en lineamientos artísticos. Gracias. Bien, entonces, dos inquietudes a nuestros expositores. Al representante de SUNEDU, lo que acabamos de escuchar es necesario ver que la acreditación para las escuelas de arte tiene que ser de acuerdo a su realidad, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad de las escuelas, y para ello necesitamos especialistas. ¿Cómo se está trabajando este proceso de la calidad con respecto a la acreditación para las escuelas de arte? La segunda, que lo que anuncié antes, el representante del Minedo, el doctor Calderón, dónde se encuentra nuestra ley y en qué tiempo tenemos ya la ley promulgada por el gobierno. Bien, muchas gracias por esta oportunidad. Concuerdo bastante con la intervención del profesor que acaba de decir. Se necesita una entidad que realmente entienda a ustedes, que entienda su problemática y que empiece por definir cuáles son las condiciones básicas de calidad de los artistas o de las escuelas de arte. Y digamos también aclarando, en este momento la SUNEDU no tiene la capacidad, no tiene los conocimientos y tampoco lo está haciendo en este momento. Nosotros no estamos licenciando absolutamente a ninguna escuela de educación superior artística, porque como ustedes bien lo han dicho, no hemos trabajado ese punto. Pero sí ponemos a disposición, como lo venimos haciendo siempre al Minedu, todo el expertise que tenemos en la elaboración de normas para apoyar a la entidad que se defina finalmente, que sea el especialista, y que sí la necesitamos. Sí necesitamos que las escuelas superiores de arte tengan una entidad, ya sea que ésta sea, como decía el doctor Calderón, anexada al ministerio o anexada a la SUNEDU con otra dependencia o una totalmente independiente, pero que se dedique a investigar, a definir cuáles son las verdaderas normas básicas de calidad que se requieren para que una institución superior funcione como tal. Gracias. Unos puntos finales a mi intervención. Sé que ya está ahora cerca de la 1, ya ustedes deben de estar con hambre, yo también. Así que voy a ser bastante puntual. Sobre la pregunta sobre la ley de institutos y escuelas tecnológicas y pedagógicas, efectivamente ha sido observada por el presidente Humala el día 27 de julio. No en sus contenidos, sino en un tema que es totalmente ajeno a los contenidos de la ley de institutos y de escuelas, que tiene que ver con el beneficio tributario para institutos y escuelas privados que reinvierten, ¿no? Para estas instituciones que son asociativas con fines de lucro, ¿no? Tienen dos posibilidades: uno, o reparten las utilidades, o dos, reinvierten, ¿sí? Entonces, lo que la ley decía es que si reinvierten, tienen un beneficio tributario para alentar, digamos así, la inversión privada. Y eso es lo que ha sido observado. También hay observaciones presupuestarias, pero que esos ya habían sido levantadas porque la ley está 100% financiada, y otra más de forma que realmente se puede resolver. Estamos esperando, no hay una fecha exacta, pero esperamos que por insistencia del Congreso o finalmente el presidente Kuczynski no la solicite nuevamente para firmarla, pero como ustedes saben, ya han visto en las noticias, se están conformando las comisiones en el Congreso, todavía no comienza, digamos, el funcionamiento del Pleno, y esperamos que entre para su ratificación. Pero en cuanto a contenidos no va a variar en absoluto, o sea, es lo que está, y como les digo, estos son los puntos en conflicto. Segundo, he escuchado con bastante entusiasmo esta idea del evento que quieren hacer por el próximo año, el director de la ESFA de Loreto. Dos puntos ahí. Uno, totalmente encantado de poder visitar la escuela. En lo que va de mi gestión he visitado cerca de 150 institutos tecnológicos, porque ese ha sido, digamos, el foco de mi trabajo en estos primeros 2 años. Algunas, las escuelas aquí de Lima, alguna escuela de arte fuera de Lima, pero lo que les dije durante la exposición, ¿no? O sea, vamos a coordinar, sea con Gloria María Conde, mi
persona o alguna de las directoras para poder hacer la visita y hacer una evaluación y ver qué camino seguimos. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que ir del brazo al gobierno regional para ver, así como lo estamos haciendo con los institutos, directores de institutos, para que los gobiernos regionales puedan invertir, ¿no? En relación a este evento que quieren hacer el próximo año, nosotros como dirección tenemos 2 eventos en los institutos tecnológicos: el TUCUI, que es de buenas prácticas docentes, y el INTI, que es de innovaciones tecnológicas. Sería muy interesante, ¿no?, poder organizar algo similar, ¿no? Y me comprometo, ¿no es cierto?, a que seamos parte también, ¿no?, de auspiciadores, y el próximo año pues tengamos un tercer evento nacional que esté vinculado específicamente a temas artísticos. Y a ver si la DIGESU y la SUNEDO también nos apoyan ahí, ¿no?, porque tienen, sobre todo la parte universitaria, tiene mucha llegada y mucho impacto en medios más que los tecnológicos todavía, pero por ahí vamos, ¿no? Ya vamos a ser más atractivos también al mercado y a los jóvenes. Y por último, también comprometer al presidente de este congreso a que las conclusiones las compartamos, pero que de repente, ¿no es cierto?, deciden conformar una comisión, ¿no? Porque es bien difícil tener, o sea, 40 y tantos representantes, ¿no es cierto? O sea, busquen una representación, ¿no?, de Lima, de algunas regiones, y conversemos en los próximos 100 días de manera regular para poder sacar un programa mínimo que esté presente en la ley y poder avanzar con ello. Si nos comprometemos, ¿no es cierto?, y ustedes saben perfectamente, sobre todo acá mis amigos de José María Arguedas, que los compromisos los vamos cumpliendo, ¿no es cierto? O sea, estamos totalmente comprometidos. Yo creo que en general la gestión del Ministerio de Educación ahora está apuntando a las especificidades que necesitan todos los niveles de educación. Recuerden ustedes el Plan Selva, ¿no? O sea, hay una arquitectura especial para la educación básica en la selva, ¿no? Entonces nosotros también estamos diseñando cómo queremos que sean arquitectónicamente los institutos tecnológicos, y en términos de equipamiento, en términos también de mobiliario. Comencemos a pensar eso, a visualizar eso también para las escuelas de arte. Yo creo que ese es el camino, esa es la política educativa, de que cada uno tenga las características y poder satisfacer las necesidades que tenemos, como le digo, en esa visión al 2021. Pero esto, y nuevamente y finalmente, no lo podemos hacer nosotros solos. O sea, no es una tarea solo del Ministerio de Educación. Tenemos que, como dije, ¿no?, o sea, quebrar el codo a los gobiernos regionales, pero también necesitamos la participación de todos ustedes. Les digo, si hoy hemos avanzado con el proyecto de inversión de la Escuela de Bellas Artes y la Escuela José María Arguedas, es por el trabajo de Tania y de su equipo, y es por el trabajo de Carlos y de su equipo. Nosotros estamos apoyando, tratando de destrabar todo aquello que está en el camino, ¿sí? Pero nosotros no hacemos la chamba por ellos. O sea, ellos están fajando por cada una de sus escuelas. Si ustedes tienen la decisión de hacerlo, cuenten al 200% con nosotros, que a donde sea vamos a ir de brazo para poder cumplir con esta meta, y al 2021 digamos, bueno, llegamos pues al 120% y no necesariamente al 100%. Muchas gracias a todos y espero estar con ustedes pronto. Gracias. Bien, quiero agradecer a nombre del presidente de este congreso. Vamos a aplaudir al doctor Miguel Calderón, Ministerio de Educación, presente en el segundo Congreso de Arte. Aplausos también para el magíster Juan Enrique Aurelio Echocopar, representante de la Nación.